En la radio hay un lugar donde la cultura tiene voz propia, donde los músicos cuentan su historia, los escritores comparten sus páginas y los artistas abren su alma. Ese lugar es Sones y Versos, un programa de emisión nacional que recuerda los clásicos que marcaron generaciones y que al mismo tiempo descubre nuevas voces y talentos a través de entrevistas cercanas y auténticas. Si amas la música, la literatura y el arte en todas sus formas, este es tu espacio. Sones y Versos, porque la cultura merece ser escuchada. No te lo pierdas, cada semana en tu emisora favorita. En la radio hay un lugar donde la cultura tiene voz propia, donde los músicos cuentan su historia. Pues tal y como dice la locución, bienvenidos nuevamente a Sones y Versos. Soy Jesús Moreno y como siempre pues vamos a hablar de muchas cosas interesantes, culturales y sobre todo tenemos la suerte de hablar muchísimo sobre inteligencia emocional en este programa. No sé por qué el camino nos pone en esta senda, pero así es y me encanta de poder tener la oportunidad de seguir aprendiendo junto a todos vosotros pues de todo esto. Saludamos a Yolanda Adawi, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos también. Muchas gracias por este momento de compartir. Pues muchísimas gracias a ti, seguro que vamos a aprender muchísimo de ti, de tu libro. Y antes de hablar de ABC del sensible en la Tierra, que ya solo con el nombre nos indica que vamos a hablar de lo que hemos comentado un poquito, ¿no? De lo emocional. Quiero saber quién eres. ¿Quién es Yolanda Adawi? Bueno, siempre me ha costado mucho definirme, porque hago muchas cosas, pero bueno, lo puedo concretar en artístico y sanador, o terapéutico y artístico, porque toco las dos ramas. Sí, de hecho tienes una página web bastante completa que nos pasaste el otro día y que si podemos comentarla es adawi.com. Y cuando, claro, yo estaba centrado en el libro, pero cuando me meto un poco en tu perfil profesional digo, pero bueno, ¿qué es lo que no hace Yolanda? Si es que lo hace todo. Bueno, la fontanería y todo eso todavía... Todavía eso no, ¿no? Todavía no se me da muy bien, no me bueno, he centrado. Pero tienes un perfil profesional muy completo, relacionado sobre todo con el ayudar. Lo que pasa que hay diferentes formas, ¿no?, de ayudar. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre eso, sobre tu perfil profesional? Sí, bueno, ayudo con lo artístico, la fotografía y la locución, también la parte del canto. Me dejaré cosas, pero bueno. Lo artístico, pues estuve haciendo muchos años fotografía sanadora para descubrir cómo se expresaba el alma en las personas, su belleza, que no la descubrían. Y desde ese momento tan duro que pasamos todos, hace 5 años, ¿no? Creo que fue, pues se encaminó más mi camino hacia ayudar a las personas a nivel inconsciente, traumas, tema emocional, familiares, salud, mucha salud. Y así brevemente, ¿sabes? Pero me dejo muchas cosas, muchos temas, pero bueno, así se sabe un poquito. Muy bien. Bueno, quien quiera saber más, lógicamente, pues tiene la oportunidad de entrar en adawi.com. Adawi como si fuese búho, pero con I latina, con H intercalado. Sí. Yolanda, ¿qué te hizo, aparte de bueno, lo que has comentado, ¿no? Hace 5 años todo lo que pasamos y demás, pero imagino que desde hace X tiempo algo haría en ti la vida para tener ese vínculo con lo emocional, ¿no? Bueno, yo creo que nací ya así. Lo que pasa que ya el camino se te va haciendo y te va dirigiendo. Es como esa voz interna te va diciendo, ve hacia este camino
de lo emocional, porque las personas se sienten muy a gusto con tu energía, te empiezan a confiar y a revelar emociones muy retenidas que necesitan expresar. Es como algo de mi propia energía que primero se observa, ¿no? Porque las personas se acercan a contarte y después vas potenciándolo, matizándolo, desarrollándolo. Sí, no, la verdad es que eso que dices que transmites es totalmente cierto. Ayer tuvimos una primera conexión previa a la grabación de este programa para hacer pruebas y demás, y esa fue mi visión, ¿no? Transmitías paz cuando a lo mejor otras personas transmiten todo lo contrario. Y no desde el punto de vista negativo, sino esa ilusión, ese nerviosismo, ¿no? Previo a la entrevista, pues a lo mejor te transmite todo lo contrario, ¿no? Y fue pues la sensación de una persona que lo tiene todo bajo control. Al menos lo que depende de ella. Ya no sé yo si... Imagino que como profesional de todo esto sabrás regular todo tu entorno, entiendo, todo lo que depende de ti, imagino, ¿no? Sí, al pasar situaciones tan duras que tienes que afrontar con los demás, aprendes y conoces de ti ese autocontrol emocional, el olvidarte de todo lo que está en la mente, el ruido o problemas que tengamos todos. Pero cuando estás en terapia, en una sesión con alguien, descubres que eso es tan bonito y un momento tan único que es que te olvidas de ti. Y ahí es cuando realmente te conoces. Es como un momento mindfulness, pero con la persona, ¿no? Con el que quieres acompañar en ese momento, ¿no? Sí, hasta en los momentos más duros. Recuerdo uno que yo lo estaba pasando muy mal y tenía que hacer una sesión a una persona que estaba peor. Wow. ¿No? Y fue precioso, dije yo. Cuando ya salí de la sesión, digo, ¿dónde está mi malestar? Ha desaparecido. Desaparece cuando ayudas. Es que es como... Bueno, cuando ayudas o cuando haces lo que tienes que hacer. No sé si es solo cuando ayudas, ¿sabes? Porque a veces ayudamos desde la mente, ¿no? Por intereses. Luego te voy a preguntar algo más sobre ello, pero tengo muchísimas ganas de conocer pues esta publicación, ABC del Sensible en la Tierra, que ya digo, el título es bastante potente. Vamos a ver en imagen a la izquierda de las pantallas, ahí vemos la portada. ABC del Sensible en la Tierra es un libro con una portada muy bonita. Me gustaría, antes de hablar del libro, ¿qué es lo que has intentado transmitir con esta portada? Pues mira, esta portada la creé hace años en una etapa de mi vida muy, muy creativa, cuando estuve dedicada mucho a la fotografía, a la composición espontánea, a la composición de alma, ¿no? Del crear lo que sintieras. Y la creé en su momento como para expresar que todo está en todo, que somos partículas en todos los lugares y que todo en nuestro cuerpo refleja el todo, lo de arriba es abajo, y es como una explosión, ¿no? de esa unión con el todo. Vale. ¿Fue una inspiración 100% tuya o pediste ayuda a otros compañeros profesionales? ¿Te vino y aprovechaste ese día que te vino esa inspiración para materializarlo? No, todas las composiciones que he hecho está incluida, simplemente vienen, son canalizadas. Vienen, vale. Tengo mis imágenes fotografiadas, me pongo con Photoshop, pum, 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 y sale solo. Y en menos de 20 minutos, 10, no sé, muy, muy breve, está la composición. O sea, que era una persona con las ideas claras, ¿no? Bueno, con el sentir claro, la verdad, porque ideas, cuando tienes ideas, se suele fastidiar. Si viene de la mente, como digo, hay mentira, hay mentira. Pero si viene de dentro, se manifiesta en el físico muy rápido. Y es real. Interesante esa visión. Hemos hablado de la portada. ¿Por qué la elección de ese nombre? ¿Por qué el ABC
del sensible en la Tierra? Porque es un abecedario y lo quise hacer como una guía para las personas sensibles, que somos muchísimas, yo incluida, pero como he visto a tantas personas sensibles que necesitaban una guía, un comprender, pues elegí una serie de conceptos, y se me hizo colocarlos, o sea, para que ayuden a las personas sensibles a ver que es que sensibilidad no está separado de fuerza, de sentido común, de verdad, de poder. Y Yolanda, ¿ser sensible es igual a ser débil? No, porque es que los sensibles son muy fuertes, porque aguantan más cosas de las que creen, aguantan y aparte, ser sensible es estar conectado con tus emociones y ahí es donde está la verdadera liberación y fortaleza del cuerpo. Si tú no liberas esas emociones naturales en el momento que las sientes o las expresas, en realidad vas a estar siempre bloqueado, encorsetado, endurecido, rígido y sobre todo pierdes lo más importante, que es la inocencia, la vulnerabilidad, que es lo más bonito que tienen los niños y que nosotros hemos de conservar, pero con fuerza, con tierra, Hablo mucho de tierra en este libro. Claro, porque realmente ahora bueno, ya te digo que es muy interesante todo lo que estás diciendo, me vienen muchas ideas. Por un lado, aquella persona que no demuestra esas emociones fisiológicamente tendrá algunas consecuencias, ¿no? Muchísimas. Los sensibles también. Aunque lo expresen. Sí, lo que pasa que los sensibles es que llevan cosas retenidas porque en su entorno no han podido sacar su sensibilidad, ¿sabes? No la han podido sacar. La han sacado, pero en negativo. Yo en este libro quiero que lo saquen en positivo. Vale. O sea, entiendo que toda persona que adquiera este libro, El ABC del sensible en la Tierra, va a encontrar una forma de entenderse algo mejor, ¿verdad? Sí. Pero no significa que tenga que endurecerse como persona. No se busca eso, ¿no? No se va a endurecer, pero va a coger mucha fortaleza. Vale. En algunos momentos sí va a ser duro. Sí va a ser duro porque se van a enfrentar a cosas que no se han enfrentado. Claro. Primero a ellos mismos y después al entorno. Si alguien te hace daño, tienes que defenderte. ¿Con la adquisición del libro se puede aprender simplemente con el apoyo del libro o se requiere aparte de un apoyo externo? Es decir, todo lo que viene siendo la inteligencia emocional es un mundo muy interesante, pero muy desconocido a la misma vez. Y hay mucha gente que empieza a interesarse y les cuesta entender esto, ¿no? Ese choque con una nueva realidad. ¿Crees que con una persona que sea, por ejemplo, novata en todo este mundo, sea capaz de llegar a entender y a mejorar como persona? Pues no sé decírtelo, porque no sé este libro lo que va a provocar. Hasta ahora lo que he visto es en personas con un poco de conciencia, vale, que les está sacando un poco de su estructura. Personas sin conciencia puede que les parezca demasiado directo como para ellos afrontar solos lo que expongo y los ejercicios que hago. O sea que es que hay ejercicios en el libro, ¿no? Vale. Me parece que no lo sabías, ¿no? No. Hay ejercicios prácticos. Es un libro muy, muy práctico. Entonces hay personas que no estén relacionadas con este mundo que les parezcan ejercicios como muy difíciles, o muy tontos, o que no funcionan. Yo creo que sí, que necesitarían apoyo.
Vale. Mm. Con respecto al el contenido que hemos dicho, nos vamos a encontrar como una especie de abecedario que nos va a ayudar a dar un pasito más al camino de la sensibilidad, pero también de entendernos a nosotros mismos. Incluso, fíjate que yo lo veía de ese punto negativo que es endurecerse, pero tú lo has dicho de una manera más positiva, que es al revés, todo lo contrario, fortalecerse, ¿no? Que eso al final Sí. se trata de mejorar. ¿Hasta qué punto nuestra infancia tiene, entre comillas, culpa de la sensibilidad, de ser sensibles? De ser sensibles. Bueno, la sensibilidad tú ya naces con ella. Y yo creo que la infancia no tiene culpa de que tú seas más sensible. Sí puede ser que la infancia te haga esconder la sensibilidad, Ujú, eso sí, ujú, o te haga expresarla demasiado. Como, se da mucho más en mujeres, ¿no? Que la han expresado muchísimo, pero en negativo. Mucho llorar, mucho drama, mm, mucha impotencia, y han asociado sensibilidad es muy malo. Y en el hombre, ¿no? En general la tapan, porque en la infancia hay que tapar la emoción, el quejarse, el llorar. Así que la infancia sí repercute un montón para asociar lo mismo en unas personas y otras a la sensibilidad es mala. ujú, totalmente. Ujú. ¿Y por qué este libro podría cambiar nuestra vida, Yolanda? Pues porque aquí te hablo de una parte más espiritual. Vamos a conectar sin que lo sepamos, vamos a unir lo espiritual y lo terrenal. Ujú, Llamo a mis libros, mi último libro, el anterior a este que le tengo aquí, Paz Atrae, y a veces del Sensible en la Tierra, son para mí libros espiritualmente terrenales. Entonces te va a cambiar lo que es en tu vida cotidiana. Lo más cercano te va a cambiar sin que tú te enteres. Te va ujú. a dar tanta tierra que vas a conectar con una parte espiritual a través de tus acciones, de tu comprensión, y sin darte cuenta vas a desarrollar el espíritu. Vas a hacer que esté unido tu parte espiritual con la parte de tierra. Ha dicho, te va a dar tanta tierra. ¿Qué quieres decir con eso? Te va a dar tanta tierra, como es un libro muy chamánico. Tanta tierra es tanta concreción, tanta acción, tanto ejercicio en el día a día, en lo cotidiano, en lo cercano, que vas a ejercer una espiritualidad sin darte cuenta, con tus relaciones más cercanas, Ujú. con tu cuerpo físico, con tus hábitos, con tu mente más consciente, más la del sentido común, más habitual. Sí. Ujú. Mm. Sí, si necesitas ver el libro por dentro, lo tengo aquí, ¿eh? Ah, sí, nos lo puede enseñar por hacernos un poquito una idea. Yo es que, claro, no me gusta hacer mucho spoiler, que hay muchos autores que intentan proteger al máximo el contenido, pero si nos puedes hacer una pinceladita. Ah, no, yo por mí está para Vale, eso. muchas gracias. Mira, para que veáis que... Bueno, no sé si se ve con esto, ¿eh? Sí, bueno, vamos a intentarlo. Mira dónde, Ahí. dónde se ha abierto. Sí, qué bonito. La infancia Es- justamente que estábamos hablando. sí, el niño interior. Ujú. Es que hay fotografía Vale. y luego es así. Lo moradito son ejercicios Ajá. prácticos. Bien. Ujú. Perfecto. Todas estas fotografías las he hecho yo Sí. sufrir. Porque eres fotógrafa, ¿verdad? Sí, ahí va, que se va. Ujú, Bueno, es todo a color ujú. y lleva fotografías que hice en su momento y el abecedario. Ujú.
Y canalizaciones también, hay trocitos de poemas. Uh-huh. ¿Y qué te hizo escribir este libro en el formato abecedario y no de la forma tradicional que estamos acostumbrados? Pues la verdad que no lo sé, porque es que yo voy sintiendo. ¿Cómo tengo que hacer el libro? Lo siento dentro y lo hago. Es como... no sé, es que no sé decirte. Me muevo mucho por el sentir. Lo que siento, lo hago. Y me vino en forma de abecedario, nada mental. Me pareció además, cuando ya lo iba viendo materializado, como te he dicho, una buena guía para que las personas, si quieren saber sobre el miedo, pues vayan directamente a la M. O si ven algún concepto que les gustaría profundizar, como el sufrimiento, pues van a la S. Y te hace una pregunta tonta. Imagínate que viene una emoción, y bueno, varias emociones que empiezan por la misma letra. ¿Qué hacemos? ¿Se mencionan? ¿O porque ya hemos hablado de la A ya no se menciona? No todas se mencionan. Tendría que hacer otro libro. Vale. El otro día sí me dijeron una, no sé, creo que era deudas. Ajá. Que de deudas hablo en el anterior libro, sí. Pero en este no está todo. Tendría que escribir más. Hay algunos, los que han venido, los que tenían que venir. O sea, los que han venido me refiero... Yo es que estoy muy conectada con mi parte espiritual y es como el canal, ¿no? Donde los conceptos que necesito poner se me van a dar, se me van a transcribir. Y deuda, pues no se me dio en no este... No. Bueno, mejor que no se dé. Si no se da, eso es buena señal. ¿Y cuál fue el momento, Yolanda, en el que tú misma te diste cuenta de que tu sensibilidad era una herramienta poderosa y no una carga? Pues fue hace ya muchos años que yo estaba conectada con los animales muchísimo y sufría mucho por los animales, verlos sufrir. O sea, para mí era un límite muy grande porque era el sufrimiento tan grande de no poder ver a un animal sufrir, que yo ya un día dije, de jovencita, yo ya no quiero ser más sensible, descarto esto. Y vi que había como una parte superior que me estaba escuchando y que se podía desconectar esa sensibilidad. Y ya por entonces estuve canalizando formas de no perder eso, sino de gestionar. Y empecé a hacerlo muy de jovencita, cuando veía un gato muerto y, ¿sabes? Yo sufría mucho. Pues empecé a sentir una neutralidad, un vacío, una tranquilidad dentro de que pues me sensibilizaba, pero no me hacía sufrir. Y ahí fue cuando decidí que la sensibilidad tenía una misión en mi vida y que la iba a descubrir, y que si no tenía sensibilidad no podía hacer el camino que he tenido que hacer. ¿Cómo conseguiste eso sola? Porque empatizando con ese discurso, ¿no? Ese ejemplo que nos ponías, a mí me pasa lo mismo. Yo voy en carretera y veo algo y ya mi mente por unos minutos se centra en lo que he visto y no en lo que estoy viendo. Es decir, en ese animal que me he encontrado, por ejemplo. O si me entero de que una persona, y que no la conozco de nada, ¿no? A lo mejor, no sé, una persona que acabo de conocer en el supermercado y está hablando por teléfono, pues mira, es que le han diagnosticado a tal persona esta maldita enfermedad, ¿no? Ya todo el día pensando, por favor, que no le pase nada, que por favor no le pase nada, y no la conozco de nada. ¿Cómo pasas de esa fase a la otra sola? Porque tú lo hiciste sola, ¿no? Sí, casi todo lo he hecho sola. Cuando era de jovencita y niña, pues yo creo que fue esa parte espiritual que tenemos todos, que te habla. Y cuando conectas con esa parte espiritual, empiezas a conectar con todo, con los animales, con las plantas, con las casas, todo tiene alma. Y se me comunicó que los animales ya no estaban ahí, que estaban en otro lugar, que su espíritu ya no estaba en el físico y que no tenía que sufrir por eso.
y empecé a comprender, y ya más adelante pues conecté con los animales y ya hubo más comunicación telepática y eso, y comprendes que no pasa nada, que no están ahí, que es solo su cuerpo y que no venimos aquí a sufrir, que los animales vienen con una función, una misión también, y cada uno tiene su destino marcado. Es que fueron muchas cosas, no fue solo una, pero es más conectar con esa parte espiritual, traerla a tierra, aquí tengo que ver todo esto. Así que, vale, voy a prepararme para ver todo esto desde una parte espiritual y también física. Uh-huh. La verdad que yo creo que muchas personas tienen la oportunidad con este libro de aprender muchísimo. Hay muchas personas que son sensibles, que no saben gestionar sus emociones, que a lo mejor no dan el paso de decir quiero ir a terapia por, no sé, por vergüenza, por prejuicios o lo que sea. Puede empezar quizá con este libro y evidentemente siempre recomendamos a una persona que vaya a terapia, que eso no es malo, que al revés, todo suma. Y creo que estas navidades es una gran oportunidad de adquirir este magnífico libro. Nosotros vamos a hacer una pausa de 30 segundos y volvemos enseguida. No te pierdas ningún programa de Sones y Versos. Accede a todos los podcasts, entrevistas y novedades en sonesyversos.com, la voz de la cultura. Pues ya estamos de vuelta nuevamente, como hemos dicho, esa pausa breve en Sones y Versos, aquí en tu emisora favorita. Seguimos con Yolanda Adawi, aprendiendo muchísimo de las emociones, de la sensibilidad. ¿Y qué te parece si nos lees un pequeño fragmento o lo que tú quieras para también entender un poco la semántica de la autora? Lo que quiera, o eliges tú algo que de los... ¿Por letra, por ejemplo? Sí, venga, dime una letra. Pues S, venga. S. La S. Sí. Como antes lo abrí en sufrir, te has quedado ahí. Bueno. Sí. Mira, yo pues sufro mucho, Yolanda. Yo sufro mucho porque me ha tocado ser... por suerte o por desgracia me ha tocado ser empático. Y yo sufro con lo mío y con lo de los demás. Ya. Jo. A ver, cuéntame. ¿Ves? Una cualidad se puede convertir en algo negativo. Uh-huh. Mira, te voy a decir las que hay. Sufrimiento expectativas, sufrimiento patrón de. Tienes 3 solo. Uh-huh. Pues la que tú quieras. La que yo quiera. Sí. Venga, vale. La de sufrimiento expectativas. Vale. A ver. Son cortitas, ¿eh? Vale. A ver si se ve. A ver. Ahí. Son cortitas. Bueno, es que no se ve ahí. Sí. Lo que crea sufrimiento ofrece esclavitud. Libérate de no tener que cumplir tus expectativas. Genial. Totalmente. Totalmente. Yo creo que más de una persona se podría tatuar eso, ¿eh? Pero es verdad, al final el sufrimiento genera eso, ¿no? No ser libre, ser esclavo. ¿Y cómo evitar eso? Pues haciendo mucho ejercicio mental y huyendo de ese sufrimiento. Entiendo, ¿no? Sí. Bueno, primero ser consciente de que está uno siendo esclavo y luego fijarse mucho en las expectativas que tenemos de cómo quiero ser yo con los demás y de tener que cumplir esas expectativas. Entonces, en este caso de expectativas, en este caso empatía, ¿no? Uh-huh. No tengas expectativas con respecto a ser empático, sino date la libertad de no ser empático una vez al mes. Eso es utilizar el cuerpo, el físico, la tierra, ¿sabes? Eso es tierra. Uh-huh. Me parece muy interesante, Yolanda, cómo has enfocado esa, entre comillas, descripción, porque estás aportando una enseñanza sin ser direccional.
Porque otra persona a lo mejor en su libro diría, si quieres evitar ser tal, lo que tienes que hacer es no hacer esto. Mira, sino que aporta un aprendizaje, se puede decir de muchas maneras. Yo vivo en Andalucía, y permíteme la expresión, ¿vale? Porque aquí somos muy guasones, y se dice, te ha dado una hostia sin manos, ¿no? Se dice mucho en la calle, ¿no? En este caso tú has aportado un gran valor enorme sin ser direccional. Me ha sorprendido mucho, porque estamos acostumbrados a que los directores de cine, las películas, las series, los libros, nos lo den todo hecho. Ah, madre mía. Y con esa forma en la que has escrito, sinceramente hace reflexionar, te lo digo. Yo como oyente en este caso, que te escucha esa descripción, me ha gustado mucho, porque en pocas palabras has dicho mucho. Y hace reflexionar. Sí, son casi todas los apartados son así, ¿eh? Pues me Te gusta. invitan a ahondar, que dices, pero ¿qué quiere decir esto? Sí, ¿Sabes? sí. Muy interesante, muy interesante. Ujú. Así que, bueno, si quieres que te lea otra, me Sí. dices y si no. Sí. No, ¿cambiamos de letra? Venga, vale. A ver. La C. La C, a ver cuántas hay. Ahí has tenido suerte, que había poquitas. En C hay un montón. Vale. Vale, vamos a ver. La CA, la CO, la CU, ¿cuál? La CEO. De CO tienes confianza, adulto o niño, confianza, el camino, control, lo cotidiano, que Control, lo tengo claro. Porque es que Lo además tienes claro. estaba intentando ver si aparecía. es que esa es fácil que aparezca, ¿eh? Ah, vale. La de deuda era más difícil, que de deuda hay que decir muchas cosas, pero bueno, ya eso para otra ocasión. Sí. Control. Mira, es súper cortita. Donde hay control, hay miedo. 100%. Fíjate, lo vuelvo a repetir, ¿no? Es que aunque seas muy escueto, ya te está diciendo por qué pretendes tener siempre todo bajo control. Porque te da miedo el fracaso, porque te da miedo un nuevo aprendizaje, porque te da... O sea, me encanta, Yolanda, me encanta. Yo acabo, porque es que claro, yo no tengo el libro, sé de qué va lógicamente, por lo que me has contado, por lo que vemos en tu página web, pero el descubrirlo de esa manera, la verdad que me parece súper original, ¿eh? Súper original. Sí, la verdad es que ya solo al leer eso dices, pero ¿cuántos miedos tengo escondidos? Que no he trabajado, que no he trascendido, que no he liberado, porque al final no somos libres con el miedo. La pregunta sería la terapéutica, ¿qué pasa si ya no controlas cómo quieres que salgan las cosas? Ahí están los potenciales, pero detrás del miedo están tu potencial. Sí. Oye, ¿y crees que una persona que no se considera espiritual podría beneficiarse también de tu libro? Sí, porque como hay mucha tierra, o sea, no es como el otro libro que lo tengo aquí, que es este ya es más, a ver, Paz atrae. Es más complicado, pero a quien no tenga concepto espiritual o esté muy conectado con la espiritualidad, le viene bien porque es que son cosas que todos vamos a sentir, ¿no? El miedo, el ego, el control, la verdad, el niño interior, son cosas que sí o sí, bueno, el niño interior a lo mejor menos, pero algunas sí son muy cotidianas. Dar, la culpa, el daño, sí. El cuerpo físico, la estética, la creatividad, el corazón. Mira, también comentas algo sobre la esclavitud mental, ¿no? Y demonios energéticos. Me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre esto. Anda, ¿cómo has sabido eso? Porque uno vigila. Ah, lo tengo por ahí, ¿no? Mira, pues está el apartado demonios escondidos, ¿no? ¿A ese te refieres? Sí. Demonios escondidos. Ese es largo.
ese no es de los cortitos, es así de largo. Si se puede saber por lo menos algo, ¿no? ¿Por qué dedicas o has dedicado energía y tiempo a eso y qué es lo que pretendes con...? En este caso, en Paz Atrae no, en Paz Atrae hablo más de la energía. Vale. Este es más cotidiano, ¿vale? Entonces, los demonios escondidos, en este caso, Sí. se refiere a conductas nuestras que tenemos en la sombra, Vale. que son muy malas. Pues, por ejemplo, si tú tienes una conducta de machacar a los débiles, escondida, a lo mejor no lo haces Conscientemente, ¿no? conscientemente, casi nunca, pero sobre todo a veces no se hace, como te digo, a los que te pueden ver, sino a los que no te ven. Bueno, pues habla de que recordemos el pasado y todos profundicemos en esos demonios escondidos, como esos también se pueden llamar dragones, ¿no? Que está ahí el dragón. Esas actitudes tuyas que guardas ahí bajo llave y que son muy malas para ti. Para ti. Yo pongo el ejemplo de machacar a los débiles. Alguien que en el pasado haya machacado a los débiles, los más vulnerables. Y bueno, hablo de eso, de que no solemos ver nuestros demonios internos, que es la sombra, que es... sí, hablo de víctima y agresor. Demonios escondidos habla de eso, de que todos tenemos una parte víctima y una parte agresora. Que si tú te sientes el bueno, el víctima, es que tienes a un agresor en la sombra. Y por algún lado sale. Si no es con la pareja, con el perro, con los hijos, con la madre, con el padre, siempre sale por algún lado, porque la sombra siempre se expresa sin que nosotros la podamos controlar. Esos son los demonios escondidos. Y todos tenemos, entiendo. Todos tenemos. Una pena, de pero ahí bueno, viene, se trata también de educarse a sí mismo, no entiendo. ¿Por eso se puede controlar o es incontrolable? Se puede controlar, claro, pero cuando sale, cuando se expresa, tú no la puedes controlar. O sea, se puede controlar a un nivel grande. Una vez que sale, tú ya la ves y sale tu agresor, por ejemplo, o tu víctima, y lo sueles controlar para que no se vea, porque la sombra no se quiere que se vea. Lo que pasa que a los cercanos nuestros son los que conocen la sombra, porque en algún detalle ha salido. Los cercanos te refieres a todas las personas que se rodean, por ejemplo, cuando esas personas que dicen te conozco mejor que tu madre, ¿no? Todas Sí. esas personas son los que pueden sospechar de esa sombra, que tenemos esa sombra. Sí, pero sobre todo la pareja. Y a lo mejor tú no te das cuenta nunca de que tienes esa sombra, ni eres capaz de reconocerlo. Claro, si se vive totalmente dormido, pues no la vas a ver. Pero tú sí ves esa agresividad, si es el caso de agresor. Sí la has visto y la conoces muy bien. Lo que pasa que se tapa por autojuicio, porque a ti no te guste nada esa parte o porque no te juzguen los demás. Claro. Es muy interesante porque trabajar la sombra es una de las cosas que casi nadie quiere y es una de las cosas más liberadoras que hay. Porque al final esa sombra solo está esperando tu luz, el que la reconozcas, hagas las paces con ella y sobre todo la empieces a utilizar creativamente en tu vida. Porque esa agresión lleva mucha energía y a lo mejor necesitas ser más agresivo en algo útil, por ejemplo, para defenderte, o el gimnasio, o para tomar decisiones contundentes.
Mira, creo que, bueno, es que la verdad que todo lo que has aportado de momento, ¿no? Bueno, de momento, y seguro que siempre, en esta entrevista es muy enriquecedor. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tengo el prejuicio de que no todo el mundo puede llegar a ese nivel de enriquecimiento emocional. Básicamente porque yo conozco a muchas personas de cierta edad, 65, 70, que han dicho, pues así soy yo y no voy a cambiar. Ese tipo de personas, aunque vayan a una conferencia, ¿tú crees que tienen la capacidad de perdonarse o de corregir esas sombras y de todo lo que estamos hablando? No, y menos así tan frontal, porque este es un libro frontal. En Paz Atrae hablo justo, hay un capítulo del frontal, y tú con este libro a estas personas les dices cosas que es verdad, les va a parecer como un ataque. Y se van a defender. No es la forma este libro para llegar a ese tipo de personas. Claro. No. De hecho, conozco en la radio, ¿no? Hemos entrevistado muchas personas de todo tipo y recuerdo una señora que me decía, ya que no puedo cambiar a mi marido, me he comprado varios libros para entenderlo. que bueno, al final es un ejercicio y esa señora pues está creciendo, ¿no? Lógicamente, y puede llegar a lo mejor a empatizar, vale, ¿por qué mi marido se enfada? Realmente a lo mejor no es que, lo muestra como un enfado, pero está dolido por X cosa, ¿no? Pero claro, esta mujer está evolucionando mientras que su marido realmente se va a quedar estancado. Sí, lo que pasa es que esa mujer energéticamente va a cambiar y hay una cosa que no podemos controlar, es la energía. Energéticamente la energía de esa mujer va a tener otras frecuencias y el marido lo va a percibir, su parte inconsciente energética. Por lo tanto, al simplemente sentirse comprendido, el hombre va a ser menos agresivo. O sea que puede, claro, energéticamente se puede provocar un cambio. Sí, en el otro. Muy rápido y más rápido de lo que imaginamos. Mucho más rápido que pensarlo, que practicarlo. Si lo cambias energéticamente de verdad, ese hombre se puede sentir tan comprendido y ya en paz que ya no tenga que agredir. Hay personas en este mundo, ¿no? que sienten que no encajan, ¿no? Que no encajan, porque no controlan sus emociones, porque no se entienden a ellos mismos o porque piensan que no son entendidos. ¿Piensas que tu libro también puede ayudar a este tipo de personas? Sí. De hecho, en la primera presentación que hice venía un chico que se sentía así y dijo, este libro sí me va a ayudar, porque sí es verdad que hay muchas emociones en el libro que es de este tipo de personas que no se sienten comprendidas, que se sienten fuera de lugar y fuera de este mundo. Y al final este libro es, no te tienes que ir de este mundo, no tienes que desaparecer, quédate aquí y aprende a manejar lo que es la energía más física. Qué importante es tener este tipo de libros en los centros educativos, en las bibliotecas de los centros educativos, porque hemos hablado del perfil acosador, de las sombras, de todos los miedos, de la sensibilidad, de las emociones. Aprendemos muchas cosas muy importantes en la vida, lógicamente, como literatura, lengua, matemáticas y ciencias sociales, pero qué poco aprendemos de esto, y si aprendemos es porque uno decide hacerlo. No porque tengamos la oportunidad. Yo tengo 32 años, nunca he tenido la oportunidad ni en primaria, ni en secundaria, ni en bachiller aprender nada de esto. Si lo he aprendido ha sido per se, o sea, he decidido, pues lógicamente, aprender de todo esto. Y luego vemos casos de bullying, acoso, suicidios, muertes. A día de hoy en España estamos en el año 2025 y siguen ocurriendo. Y luego también vemos cómo incluso pedagogos en centros educativos siguen sin saber manejar toda esta situación. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo es de importante para ti que este tipo de libros pues llegara
a todos los jóvenes, no hay que pensar siempre en los adultos, a aquellas personas que dicen, pues voy a estudiar terapia, me voy a formar en el enneagrama, me voy a formar en las emociones, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, a los jóvenes les debería llegar esta información. De hecho, a los jóvenes que les ha llegado el libro les ha ayudado mucho, les da más fuerza. A ver, no todos los jóvenes están preparados y van a querer leer este tipo de libro, porque es así. También el joven tiene que tener un poco de interés en estos temas, porque si no, no lo va a querer leer. Pero aún así, si están obligados a aprenderlo, sí les va a llegar. Totalmente. Y van a comprenderse mucho a sí mismos y van a evitar muchos problemas que puedan tener en sus relaciones, sobre todo, y consigo mismos. En su autojuicio, en autocastigarse, en creer que no valen para nada o que están separados de sus padres en algún sentido, no sé. Pero nos deberían obligar desde jovencitos a saber de estos temas. Sí, porque además en la adolescencia es un periodo muy, muy crítico donde efectivamente, tal y como has comentado, el quererse a uno mismo, la autoestima, las críticas de los demás, y hoy en día que los chavales de 14, 15 años tienen redes sociales y reciben críticas de sus propios compañeros de clase, cómo gestionar todo esto, ¿no? El miedo, que si el control, o sea, son cosas que son fundamentales. O sea, que esto yo creo que puede ser de padres a hijos, ¿no? Quizá que el padre pues pueda adquirir, los padres puedan adquirir este tipo de libros y luego pues transmitírselo también a los hijos, y si no, pues el centro educativo. Yo creo que este tipo de cosas tienen que llegar ya de ya, porque cada vez los chicos empiezan antes a tener problemas muy importantes. Sí. La verdad es que he visto muchísimos casos de suicidio y muy duro. Y al final eran personas muy, muy sensibles, que no aguantaban en un mundo tan, pues eso, tan interesado, tan poco conectado con el corazón, con la humanidad, con las emociones. ¿Crees que después de leer tu libro podría aumentar nuestro amor propio? Sí, mira, eso sí me da la sensación que sí, porque es que como es un libro tan tierra, tan de cuerpo, tan de autoestima, tan de si estoy aquí, es que he de estar, y conocerme es lo mejor que puedo hacer por mí. Conocerme en todos los niveles, porque hay una parte de cabreo, tienes derecho a cabrearte. Es bueno que te cabrees. Los sensibles se creen que no se pueden cabrear, que están haciendo algo malo. Y sí, te puedes cabrear. Es espiritualmente correcto cabrearse y enfadarse cuando es necesario. ¿Y crees también que podríamos, después de esta lectura, perder sensibilidad? ¿Y eso no implica que sea algo negativo? ¿Perder sensibilidad? Sí. Sí puede pasar también, que estés un tiempo sin tanta sensibilidad, tan a flor de piel. Es posible que pase eso. Y te viene bien, porque has estado demasiado a flor de piel. Claro. Y has de experimentar el otro polo. Y luego se equilibra solo. Y nunca vas a perder tu esencia. O sea, si eres sensible no lo vas a perder, pero estar menos a flor de piel a esas personas les viene muy bien. Es que se podría hacer un debate tan enorme porque realmente se podría escalar esto a discursos filosóficos y muy grandes, ¿no? Por ejemplo, entre comillas, porque ser sensible es bueno, pero hasta un punto. Lógicamente, como estamos aprendiendo aquí en este podcast, ¿no? También nuestras madres quizás nos enseñan a ser sensibles, ¿no? Cuida a tienes que estar pendiente de ten cuidado con esto. Si estudias en un colegio concertado religioso, te dicen, tienes que ser solidario, cuidar al resto, cuidar, empiezas a cuidar a todo el mundo menos a ti mismo. Sufres por todo, finalmente, y al final, pues esto hay que controlarlo en algún momento, si no, pues lógicamente
se hace insostenible. Pues Yolanda, hemos aprendido muchísimo contigo. A mí me gustaría que dieras algún mensaje, ¿vale? Para aquellas personas que han perdido un poco la esperanza por sentirse demasiado sensibles. ¿Qué les dirías? Les diría que nunca van a perder su sensibilidad, que este libro les puede ayudar a ver lo bueno de ser sensible, que tienen una cualidad muy, muy preciada y muy bonita que muchas personas no tienen, que la cuiden la sensibilidad como algo valioso, pero que aprendan a utilizarla y que no se la den nunca a quien le pueda hacer daño. La sensibilidad no es para que nadie te haga daño, sino para sentir, para vibrar con una bonita puesta de sol, para también protegerte, porque la sensibilidad lo que hace es que te protejas de las personas, de las malas intenciones, de conectar más con tu intuición, con tu voz interior, decidir bien. Pero sensibilidad nunca tiene que ir separado de lo más terrenal, de lo más visceral, de el sentido común. Uh-huh. Les diría que sensibilidad tiene que ir unida con otros centros energéticos como es nuestra inteligencia, ¿no? Que es la parte más elevada, y con nuestros hábitos. O sea, al final no eres sensible solo, eres muchas más cosas que solo sensible. Y este libro pues te puede ayudar a conocer que no es solo sensibilidad, es sensibilidad más otras cosas. Genial. Y para aquellas personas que hayan escuchado esta entrevista o haya visto la entrevista, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Dónde pueden conseguir el libro? El libro lo puedo mandar yo directamente, si para algunas personas que lo quieran dedicado, por email me pueden escribir. ¿Lo digo yo ahora o...? Sí. Sí, a e.almico@gmail.com. También está físicamente en una papelería que se llama Multiverso de Papel, que está en La Cabrera. Aquí es un dragón. No lo vemos bien, a ver si lo puedes subir un poquito más. Multiverso de Papel, es que está... Es que haces magia y te transparenta. Vale, ahora sí. Bueno, en la única papelería creo que hay en La Cabrera, en Buitrago de Lozoya también, en la única papelería que hay, que se llama Eclipse, también encuentran libros, y luego en Amazon, a través de la editorial, también. Buscamos ABC del Sensible en la Tierra, ¿verdad? Sí. ¿Y alguna persona que te pueda seguir, por ejemplo, en redes sociales, que también te lo pueda pedir por ahí o no? Sí, por Facebook, Yolanda Adawi, o por Instagram, Yolanda Adawi. También me lo pueden pedir por ahí, sí. Vale, perfecto. Pues como veis aquí abajo hay una marquesina donde pone su nombre, Yolanda Adawi, ¿vale? Ahí lo veis bien. Así que le podéis buscar por sus redes sociales y conseguir este libro, que estáis a tiempo para conseguirlo en las Navidades. Y si no, pues siempre hay una oportunidad, cuando veas este programa, de adquirirlo y seguir aprendiendo de algo tan importante como es nosotros mismos. Así que, Yolanda, muchísimas gracias por tu tiempo y por enseñarnos tanto. Gracias a ti, de verdad, por querer profundizar y compartir esta información. Muchísimas gracias. Gracias. Nos escuchamos pronto.